Masejet Abodá Zará Daftet Amudbet 9b, 4 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara Amar Rabunabre de Rabbi Yoshua. Haiman de lo yada kama shene beshavua hu omed. Nitfe had shata. Venichshuv kelale beyovle uprate beshavue. Venishkol mimeatre venish de aprate. Venichshuvin hu liprate beshavua. Veyada kama shene beshavua. Vesimanaich. Kize shenataim arraav bekerev haaretz. Dice Rabuná, hijo de Rabbi Yoshua, lo siguiente. Una persona que no sabe en qué año del ciclo de Shemitah se encuentra, si el ciclo de Shemitah tiene 7 años, no sabe si este año actual es el primero del ciclo, el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, no sabe. Pero sí sabe cuántos años ya pasaron de la destrucción del segundo templo. ¿Cómo hace para ubicarse en qué año se encuentra del ciclo de la Shemitah? Dice Rabuná, te voy a decir lo que hace. Agarra la cifra de los años que ya pasaron desde la destrucción del segundo templo y le agrega un año. ¿Por qué un año le tiene que agregar? Explico. La destrucción del segundo templo pasó un año después de Shemitah. O sea que la destrucción del templo fue en el primer año del ciclo de Shemitah. Y el conteo, cuando contamos que pasaron tantos años después de la destrucción, no comienza desde el mismo año de la destrucción, sino del próximo año. ¿Por qué? Porque la destrucción fue, como acabamos de decir, el primer año del ciclo, en Tisha B'Av. Entonces, ya que la mayoría del año hubo Bet HaMikdash y nada más quedaba Av y Elul para acabar el año, ese año lo consideramos como que Bet HaMikdash, que había Bet HaMikdash. Entonces, solo el segundo año del ciclo es contado como el primer año de la destrucción del templo. Entonces, por eso es importante que agregar un año más, porque ahí está el año de diferencia, ¿sí? Entonces, viene Rabuná, repito, y nos dice, agarramos la cifra de la cantidad de años que han pasado desde la destrucción del templo y agregamos un año. Después, de ese monto total, ¿sí?, lo que son centenares, lo dividimos en 49, en lapsos de Yovel, ¿sí? Yovel, que son, no se refiere al literal Yovel, lapsos de 49. Ahorita van a entender a qué me refiero. Y lo que te queda, las unidades, las últimas dos cifras, ¿sí?, que no llegan a 49, que no, ¿sí?, se dividen, ¿qué? En ciclos de 7, en 7, no en 49. Y cuando agarramos un centenar, ¿cuántos 49 caben? 2. ¿Y cuántos días nos quedan? 2. ¿Sí? Entonces, esos 2 los echamos, los colocamos, los sumamos a las unidades. ¿Sí? Y del monto total de las unidades lo dividimos entre 7. Y así vamos a poder saber en qué año uno se encuentra del ciclo de la Shemitah. Expliquemos un poquito más, demos un ejemplo. Por ejemplo, nos encontramos 520 años después de la destrucción del templo. Lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Agregarle. Entonces, ¿cuánto le agregamos? Un año. Ya explicamos de dónde sale ese un año. Entonces, ¿qué son? 521. ¿Sí? Después, en vez de dividir cada centenar, cada 100 en 7, podemos más fácil dividir cada centenar, cada 100 en 49, porque sabemos que cada 49 tiene que 7 veces 7. ¿Sí? Entonces es más fácil. ¿Sí? Y este es 49, la Gemara lo llama ¿qué? Yovel, un lapso de Yovel. Entonces, en cada centenar, ¿cuántos grupos de 49 tenemos? 2. Y nos quedan ¿qué? 2 de 49 y nos quedan ¿qué? 2 años pendientes. Entonces sale que los 2 años pendientes de cada centenar, ¿cuántos centenares hay en 521? 5. Entonces, ¿cuántos son? 10 años pendientes. Más 21, que son las otras cifras, las otras unidades, son ¿qué? 31. Entonces, dividimos los centenares en 49 y las unidades, las cifras bajas, ¿en qué? Los sumamos 31 en total y lo dividimos ¿en qué? En 7. Al dividir 31 en 7, ¿qué nos da? Nos da 7 por 4. ¿Cuánto da? 28, ¿sí?
¿Cuánto nos queda? 3 años. Estamos en el tercer año de la Shemitah. Así es que se calcula. Importante agregar que esta Gemara va como la opinión de Rabbi Yehudá. ¿Sí? Va como la opinión de Rabbi Yehudá. Explico. Hay un majloc entre Jajamim y Rabbi Yehudá en Masejet Rosh Hashanah Daf Tet Amud Aleph 9a. ¿Cuándo es el Yovel, el año de jubileo? Entonces, según Jajamim, hay 7 ciclos de 7 años, 49. Entonces, el año 49 es Shemitah, ¿sí? El Shemitah del séptimo ciclo. Y después, el 50avo es ¿qué? Yovel. Y el 51 ya es el 1 del nuevo ciclo, ¿sí? Así opina Jajamim. Sin embargo, Rabbi Yehudá dice, no señor. El Yovel, ¿sí? Aparte de ser el año 50, es al mismo tiempo el primer año del próximo. O sea que el ciclo es de ¿qué? 49. Entonces todo lo que estamos diciendo, que 2 de 49 te quedan 2, sí, que cuando pasan 2 yoblot, que te quedan 2 años, va como la opinión de ¿quién? Como la opinión de Rabbi Yehudá. ¿Por qué? Porque según Jajamim, son 50 y 50 completos, no te queda nada ahí, ¿sí? Según Rabbi Yehudá, el año 99 es el Yovel, que ya es el primero del próximo, ¿sí? Ya se considera el primero. Bueno, eso entre paréntesis. Ok. Y para que nos recordemos, la verdad trae un simán, una señal, para que nos recordemos que hay que agregar 2 años por año, por centenar, ¿sí? Por cada centenar 2 años, ¿sí? ¿Cómo te vas a recordar eso? El pasuk en Bereshit 45:6, Kizeh Shenataim Arab Bekerebaretz. Es el simán. Seguimos, Rabotai. Amar Rab Hanina. אחר 400 לחורבן הבית, אם יאמר לך אדם, קח שדה שווה 1,000 דינרים בדינר אחד, לא תיקח. במתניתנא, אחר 4,231 שנה לבריאת עולם, אם יאמר לך אדם, קח לך שדה שווה 1,000 דינרים בדינר אחד, אל תיקח. מאי בניו כבניו תלת שני. Dice Rab Hanina lo siguiente. 400 años, escuchen bien los números, 400 años después de la destrucción del segundo templo, si viene una persona y te dice, toma, te doy este terreno, te doy este campo que vale 1,000 dinarim, ¿y te lo doy en qué? Un solo dinar te lo vendo. No lo compres. ¿Cómo? 1,000 dinarim y te lo están dando en un dinar. No lo compres. ¿Por qué? Porque cuando ya pasaron 400 años después de la destrucción del templo, ya el galut, el exilio, está casi acabándose. Entonces, ¿qué va a pasar? Bene Israel se va a reunir ¿en dónde? En Eretz Israel después, y van a recibir la herencia de los padres. Cada uno va a recibir su parcela. Entonces, no vale la pena comprar un campo, aunque vale 1,000 dinarim, no vale la pena comprarlo ¿por cuánto? Por un dinar, 400 años después de la destrucción del templo. ¿Por qué? Porque ya estamos cerca al exilio, pero ya estamos cerca a la culminación del exilio, entonces no va a valer ni un dinar, entonces no lo compres. Así dice ¿quién? Rab Hanina. Y la Gemara trae una varita que nos dice similar, pero un poco diferente. La varita dice lo siguiente. En el año 4231 de la creación del universo, si viene una persona y te dice, toma un campo que vale 1,000 dinarim, te lo vendo por un solo dinar, no lo agarres. La misma idea. ¿Por qué? Porque ya estamos cerca al final del galut, al final del exilio, y van a Eretz Israel, y van a cada uno a recibir su tierra, y esas tierras no van a servir para nada. ¿Cuál es la diferencia entre la baraita y lo que dijo Rabbi Hanina? Hay una diferencia de 3 años. ¿Por qué? En la baraita que dice que si te ofrecen eso, ¿cuántos años después de la creación del mundo? 4,231. ¿Sí? Calculemos. El año 4000, en el año 4000, ¿cuántos años ya pasaron de la destrucción del templo? 172, porque el templo se destruyó entre 1828. Entonces, en el año 4000 son 172. Más 231 nos da un total de ¿qué? 403. ¿Sí? A diferencia de Rabbi Hanina, que nos dice solo 400. O sea que hay 3 años de diferencia entre ellos. Seguimos. Haushtara de ave ketiv be, shit shenim yeterata. Sabur Rabbanan, kame de Rabba lememar. Haishtar meocharu, neakve ademat yazimne velo tarif, amar leu Rab Nachman, haisafra davkana katve. והנח שיט שנים דמלכו בעילם, דענן לא חשבינן להו, הוא כחשיב להו. ובזמני כתבינן דתנא רבי יוסי אומר 6 שנים מלכו בעילם, ואחר כך פשטה מלכותם בכל העולם כולו. מתקיף לה רבא חבר יעקב, ממאי דלמלכות יוונים מנינן, דילמה ליציאת מצרים מנינן, ושבקל אלפה קמה ונקטה אלפה בתרה. והי מאוחר הוא. אמר נחמן בגולה אין מונים אלא למלכי יוונים בלבד. הוא סבר
דחוי כמתחילה, נפקדק ואשכח, דתניא בגולה אין מונים, אלא למלכי יוונים בלבד. אמר רבינה מתיתנא מדייקה, דתנן באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים, ואמרינן למלכים למה הלכתה, אמר רב חסדא להשתנות, ותרן באחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטים, ואמרינן לשנים למה הלכתה, ואמר רב חסדא להשתנות, קשיא שטרות עדדי, ומשנינן כאן למלכי ישראל, וכאן למלכי עובדי כוכבים. למלכי עובדי כוכבים, מתשרי מנינן, למלכי ישראל מניסן מנינן, וענן השתה מתשרי מנינן, וישראל כדתך ליציאת מצרים מנינן, מניסן בינה לממנה, אלא נפשה מינה, למלכי יוונים maninan, shma mina. Bien, la Gemara nos dice el siguiente caso. Un documento, ¿sí?, monetario, digamos, un documento de préstamo. ¿Quién se lo escribe a quién? El prestatario agarró un préstamo. Shimón le pidió un préstamo a Reubén, Reubén se lo dio, y Shimón le escribe a Reubén un documento de préstamo, y eso Reubén lo tiene como constancia de que Shimón le debe a Reubén. Pero el problema es que cuando vemos la fecha de ese documento, tiene un tarij meujar, una fecha retrasada de la fecha actual. ¿Por cuántos años está retrasada? Por 6 años. O sea que Reubén tiene el documento en este momento y el año actual, digamos, es 5.785 y la fecha del documento es 5.791. 6 años más. O sea que el documento está retrasado en su fecha. ¿Sí? Pero en realidad, demos el ejemplo con los años que se contaban desde Malhut y Aván, como vimos en la clase anterior. ¿Sí? Se encontraban, por ejemplo, el año actual era 500 años del reinado de los griegos. ¿Sí? Y en el documento decía que 506 años de los griegos. ¿Sí? 506 años de los años de los griegos. O sea que está retrasado por 6 años. El año actual era 500 años después de los años de los griegos, o sea, del reinado de los griegos del comienzo. Y el documento decía 506 años, estaba retrasado por 6 años. Bueno, fueron a preguntarle a Jajamim. Y cuando le preguntaron a Jajamim, enfrente de Rabba, pensaron decir los Jajamim enfrente de Rabba que este documento es un shtar meujar, un documento retrasado. Y cuando el documento es retrasado, la halajá es que el prestamista no puede cobrar de Mesheubadim, de bienes que ya fueron vendidos por el prestatario, que ya tienen un gravamen, sino únicamente desde la fecha que está, o sea, desde el año 506. ¿Sí? Muy bien, 506. Y por lo tanto se puede cobrar nada más de Bene Jorim y de Mesheubadim, de gravamen únicamente desde el 506. Y por lo tanto, un segundo. Sí. No puede cobrar sino únicamente hasta esa fecha. Y Meshubadim desde esa fecha. Ok. Así pensaban los Jajamim. Estaba Jajamim enfrente de Rabba. Así pensaban los Jajamim decir. Sin embargo vino Rabba. Perdón. Esto dijeron los Jajamim enfrente de Rabba. Vino Rab Nachman y les dijo: no señor, esto no es un shtar meujar. Esto no es un documento retrasado. Aquí la fecha está exacta. Porque el escribano aquí fue muy exacto. ¿Cómo muy exacto? Si el año actual es ¿qué? 500. Si él escribió ¿qué? 506. Es muy exacto porque si se recuerdan, nosotros dijimos que desde cuando se cuenta el reinado de Yavam, no cuando estaban en Elam, 6 años después. Entonces, probablemente aquí el escribano fue tan exacto que escribió de los años del comienzo, o sea, desde el comienzo que empezaron a reinar en una parte chiquita en Elam. Que nosotros esos 6 años no lo consideramos y por eso decimos nada más 500 años, pero él lo sí lo tomó en cuenta y por eso escribió ¿qué? 506. Entonces, si es así, lo escribió a tiempo y por lo tanto puede cobrar a tiempo de Meshubadim desde el año 500, que es equivalente al 506. ¿Sí? Como dice Rabbi Yossi, que 6 años los griegos estuvieron en Elam y solo después se expandieron en el resto del mundo. Y por eso es que se cuenta desde el momento que se empezaron a expandir y en Elam no. Pero este sofer puede ser que sí contó Elam. Así le respondió ¿quién? Rab Nachman. Y por eso Rab Nachman opina que ¿qué? Que el documento no es un documento retrasado, es un documento perfectamente a tiempo y tiene toda la fuerza para usarse como un documento normal. Porque 506 para el sofer es equivalente al año actual, que es ¿qué? 500.
Viene Rabajá Bar Yaakov y le pregunta lo siguiente, un segundo. Todo esto lo podemos decir únicamente si asumimos que cuando el escribano escribe 506 años, los años que está contando es de que desde el reinado de Yavam. Entonces podemos decir, mira, desde el Yavam hay dos momentos. Comienzo, que es 506, o comienzo de expansión, que es 500. Entonces cuadra. Pero ¿quién te dijo? Dice Rabajá Bar Yaakov. ¿Por qué tú asumes que cuando el escribano escribe los años se refiere a contar, a numerar los años desde el comienzo del reinado de Yavam? Puede ser que se refiere a numerar los años desde la salida de Mitzrayim. Explico. La salida de Mitzrayim, del pueblo de Israel, fue exacto 1000 años antes, 1000 años cerrados, 1000 años antes que el comienzo de la expansión de los griegos. ¿Sí? Entonces, el año que fue el griego de la expansión, no comienzo de los griegos, el año de la expansión de los griegos, 1000 años antes fue que la salida de Mitzrayim. Sí, Selena, puede ser que aquí cuando el Sofer está escribiendo 506 años, ¿sí? No se refiere como no está tomando en punto de referencia Yavam, sino está tomando en punto de referencia que a la salida de Egipto. Pero eso es 1000 años antes. No menciona el 1000, porque es obvio que es 1000. Nada más te menciona que los centenares. Es como decir, como a veces hoy en día en la era común, ponemos 25, no ponemos 2025, ¿sabes? ¿Sí? O ponemos, cuando era en 1999, poníamos 99, no poníamos 1999. O sea, aquí también. Entonces, si es así que el punto de pregunta Rabajá Bar Yaakov, ¿quién te dijo que el punto de referencia, todo lo que dijimos antes es basado en que el punto de referencia es el reinado de Yavam? O sea, ahí podemos decir, no, se refiere a el comienzo de su expansión, o se refiere, según Rav Nachman, ¿a qué? Al comienzo, ¿sí? Porque ambos son reinados de Yavam. La pregunta es, dice, ¿quién te dijo que cuando escribe los años se refiere a Malhut Yavam? Puede ser que el punto de referencia cuando escribe los años es que Yetziat Mitzrayim. Entonces, si hay Yetziat Mitzrayim, no hay dos puntos, hay solo un punto. Entonces tenemos que decir que seguro es que Shtar Meujar, seguro es un documento retrasado. Así pregunta Rabajá Bar Yaakov. Responde Rav Nachman, no existe esa posibilidad, porque en la Golá, en la diáspora, no se cuentan los años, sino únicamente como punto de referencia se usa ¿qué? Cuando se cuentan los años no se usa el punto de referencia Yetziat Mitzrayim, nada, sino nada más se usa ¿qué? Yavam, Malhut Yavam. Entonces, ya que se usa Malhut Yavam y no Ot como punto de referencia, entonces sí podemos decir lo que dijo Rav Nachman antes, que se refiere al comienzo, y no al comienzo de expansión, y por ende es un shtar real, o que es un shtar meujar, según la primera opinión de que es comienzo de expansión. Pero definitivamente, ¿por qué asumimos? La respuesta es así. ¿Por qué asumimos de que es a punto de referencia Malhut Yavam? Porque en la diáspora, todos los conteos que se hacen de años es haciendo referencia a los años del reinado de Yavam. Así respondió Rav Nachman. Ahorita Rabajá Bar Yaakov, que hizo la pregunta, pensó que en verdad el argumento propio de él, la pregunta que él tenía es la de verdad. Y cuando Rav Nachman le dice, no, en la diáspora se acostumbra a hacer Malhut Yavam, lo estaba diciendo eso más que todo para, no me preguntes, así es. Pero efectivamente verificó Rabajá Bar Yaakov y se dio cuenta que efectivamente en la diáspora, como dijo Rav Nachman, el conteo siempre es a punto de referencia de Malhut Yavam. Cuando es Malhut Yavam podemos decir que se refiere al primero y no segunda. Y por ende es un shtar mukdam, como dijo Rav Nachman. Un shtar real. ¿Sí? Y como dice la Baraita también, la Baraita dice, Bagolá en Monim, en la Golá se cuentan los años en los documentos únicamente con punto de referencia ¿qué? Del comienzo del reinado de los Yevanim. Y no de Yetziat Mitzrayim, básicamente. Y como ya es Yevanim, ahí ya podemos decir lo que dijo Rav Nachman, que no se refiere comienzo de expansión, sino comienzo, y por ende no es un shtar meujar, sino un shtar real. La Baraita da otra prueba, a favor de lo que dice Rav Nachman. Aparte de esta Baraita, hay otra prueba de nuestra Mishnah. Perdón, no nuestra Mishnah, de otra Mishnah, la Mishnah de Masejet Rosh Hashanah, Daf Bet Amud Aleph, la primera Mishnah. Dice que el primero de Nisan, escuchen bien los meses, el primero de Nisan es Rosh Hashanah para los reyes. Y para las fiestas, los tres fechas de peregrinación. Y preguntan ahí, ¿qué significa para los reyes? Que el primero de Nisan es Rosh Hashanah para los reyes. Dice Rav Hasda, para escribir la fecha según los años de los reyes en los documentos, ¿sí? En tal y tal año para tal y tal rey. Así dice esa Mishnah. Pero por otro lado, en esa misma Mishnah a continuación dice que el 1 de Tishrei, otra vez, lo que dijimos hasta ahorita era que 1 de Nisan.
1 de Nisan, la Melahim. ¿Sí? La Melahim, que es para qué otra vez? Para la fecha de los documentos que ponemos tal y tal año de tal rey. Sigue diciendo la Mishnah. El 1 de Tishrei es Rosh Hashanah para Shanim, para los años, y para Shemitin, para la Shemitah. ¿Qué significa Shanim? Dice Rav Hasda, Shtarot. Contradicción. En la primera parte vemos que en Shtarot, el Rosh Hashanah, ¿cuándo cambia el año? En 1 de Nisan. Y en la segunda parte, Rav Hasda explica que Shanim, que es también Shtarot, o sea que lo que cambia el año que es 1 de Tishrei. Esta contradicción entre Shtarot y Shtarot. ¿Cuándo es el cambio de año en esos documentos? ¿Sí? Responde la Gemara. Tenemos que decir, no, en la primera parte de la Mishnah, que nos habla del 1 de Nisan, ahí no está hablando cuando el conteo de los años del documento es de reyes de Israel. Ahí es 1 de Nisan. La segunda parte que dice 1 de Tishrei, también es conteo de Shtarot, pero para reyes idólatras. Para reyes idólatras del 1 de Tishrei, para reyes israelíes, Israel, cuando se cuenta base años de reyes israelíes, es del 1 de Nisan. Así está escrito allá. Viene Rabina y concluye su prueba y dice, hoy en día, ¿sí? ¿Cuándo comenzamos el año nosotros? ¿Cuándo comenzamos el año? ¿Cuándo cambiamos el año? Tishrei, ¿sí? Entonces, si tú me dices que vamos según Yetziat Mitzrayim, que contamos según Yetziat Mitzrayim, no es Tishrei. ¿Cuándo salimos de Mitzrayim? Nisan, ¿sí? Entonces, tenemos que decir que del hecho que nosotros el conteo lo hacemos en Tishrei, como hacían en el tiempo de la Mishnah para los reyes de Abodat Kohabim idólatras, significa que nuestro conteo es a base de los reyes griegos, del reino griego, y no de Yetziat Mitzrayim, como quiso preguntar Rabbi Jacob. ¿Quién te dijo que no se refiere a Yetziat Mitzrayim? No, porque si es Yetziat Mitzrayim, debería ser ¿desde cuándo? Nisan. Esa es la segunda prueba. Entonces, en contra de Rabbi Jacob, o sea, una prueba a favor de la respuesta de Rav Nachman, de que efectivamente el conteo siempre es de Malchei Yavan, del reinado de los griegos, y no de Yetziat Mitzrayim. La primera prueba es una baraita contundente, clara, que dice claramente que en la diáspora nada más se cuenta va a ser de reyes del reinado griego. Y la segunda es a través de un análisis de la Mishnah en Masejet Rosh Hashanah, que de ahí vemos de que es de Malchei Yavan, porque hoy en día contamos de Tishrei, que es Malchei Akum, y no de Nisan. Si hubiese sido Yetziat Mitzrayim, ¿cuándo es? Nisan. Seguimos, Rabotai. ויום גנוסיה של מלכיהם וכולי. מהי ביום גנוסיה של מלכיהם? אמר רבי יהודה יום שמעמידים בעובדי כוכבים את מלכם. ועתני יום גנוסיה יום שמעמידים את מלכם. לא כאשר דידי הדברי. ומימיהו כמלכה ועל מלכה. ועתני רבי יוסף. הנה קטון את עתיך בגויים, שאין מושבים מלך בן מלך, בזוי אתה מאוד שאין להם לא כתב ולא לשון, אלא מה יום גנוסיה? יום הלידה, ועתני יום גנוסיה ויום הלידה, לא קשה דידי הדברי, ועתני יום גנוסיה שלו, יום גנוסיה של בנו, ויום הלידה שלו, ויום הלידה של בנו, אלא מה יום גנוסיה? יום שמעמידים או מלכם, ולא קשה דידי הדברי, ויקה שלך דלא מוקמה למלכה בר מלכה, על ידי שאלה מוקמה, כגון אסוורוס בר אנטונינוס דמלך. המלא אנטונינוס לרבי, באינן דאימלוך, אסוורוס ברי תחותי, ותתעבה תבריה כלניה, ואימה להו חדה עבדה, תראה לו עבדה, הייתי גברה, ארכבי החברה, ואלה ויונה לעילאי וידה, ואמר לרתתה, אימה לעילאי, דלמפלח מנידי יונה, אמש ומינה אחי כאמר לי, את ואי מיניו דאסוורוס בר ימלוך תחותי, ואימה לאסוורוס ותתעבה תבריה כלניה. Escuchen bien, Rapotay, mencionamos en la Mishnah, volvemos a nuestra Mishnah que vimos anteriormente. Otra de las fiestas de los romanos, de idólatras, que tiene prohibido hacer un Israel transacciones con un idólatra, no solamente en ese día, sino también 3 días antes, dentro de 3 días antes de la fiesta, se llama Yom Genusia Shel Malchem, el día de Genusia de sus emperadores, de sus reyes de Roma. ¿Sí? ¿Qué es Yom Genusia? ¿Qué es esto? Dice Rabbi Yudá, el día en el cual inauguran los idólatras al rey. La inauguración del nombramiento del rey. ¿Sí? Pero no me cuadra, porque hay una baraita que dice Yom Genusia es una fiesta, y otra fiesta es el día que inauguran el rey. Más que el día que inauguran el rey no es Yom Genusia. ¿Sí? Dice la no. Es lo mismo, pero la pregunta es de quién. De él, una es de él y otra es de su hijo. Explico. Yom Genusia es el día al cual celebran el nombramiento, inauguran el reinado, el nombramiento del rey, del propio rey, del mismo.
Y cuando decimos Yom Shema Midim Boet Malkam, el segundo caso de la Baraita, es el día en el cual se hace una inauguración por el nombramiento, cuando el rey, padre, nombra al hijo en su vida. ¿Como qué? Como rey. Al hijo lo nombra como rey. Ahí también se hace una inauguración. Esa es la segunda fiesta que se menciona. Pero Yom Genusia, ¿qué es? Como dijimos antes, el día de la inauguración del rey, del padre mismo. ¿Sí? Y hay un segundo tipo de fiesta que es cuando el padre nombra al hijo de rey en su vida. Sí, para asegurar que él sea rey después. Sí, también ahí se hace una fiesta que es otro tipo de fiesta. Que también está contento y la hace idólatra y demás. Así explica la Gemara. Sin embargo, dice la Gemara, pero no me cuadra. ¿Acaso se puede nombrar un rey hijo de un rey? Según esta explicación, una de las fiestas, ¿cuál es? El hijo. O sea, que el padre en vida nombraba a su hijo como rey. No me cuadra. Porque Rabbi Yosef dice, sobre el reinado de Edom, está escrito en Obadiah, capítulo 1, versículo 2. Sí, está escrito así, Hazon Obadiah Komar Hashem Elokim le Edom, Hinekaton netatija bagoim bazui atameod. ¿Qué es Hinekaton netatija bagoim? Se refiere que había una inferioridad que no se puede poner a un rey que sea hijo del rey. Segundo, Bazuya Tameod, desprecio, ¿a qué se refiere? Que los romanos eran muy despreciados en el aspecto que no tenían una escritura propia ni un lenguaje propio. ¿Sí? Pero de todas maneras vemos claramente aquí que no se puede nombrar un rey, que no ponen a un rey hijo de rey. Entonces, como aquí tú me dices que se hacía una fiesta para algo así, si eso no se hacía en Roma, en Edom. Por eso la Gemara da otra explicación. Yom Genusia, ¿qué es? No el día de la inauguración del nombramiento del rey como rey, sino el Yom Haledá, el día de nacimiento del rey. Pero no me cuadra, pregunta la Gemara, porque en la Baraita está escrito Yom Genusia y otro segundo caso Yom Ledá, más que son dos cosas diferentes. ¿Sí, no? Uno de él y otro del hijo. Yom Genusia es el día, se celebra el día en el cual nació el propio rey. Y Yom Haledá es el día en el cual se celebra el cumpleaños, el día de nacimiento del hijo del rey. O sea, pero no me cuadra, porque hay una varita que dice claramente diferentes fiestas de los idólatras. Yom Genusia de él, Yom Genusia del hijo. Día de nacimiento de él, día de nacimiento del hijo. Vemos que entonces Yom Genusia no tiene que ver con día de nacimiento ni de él ni del hijo. Porque aquí en esta varita menciona los cuatro casos. Yom Genusia de él, del hijo y del hijo. Yom le da de él y del hijo. Por eso la Gemara regresa y dice lo siguiente, ¿sí? Dice la Gemara lo siguiente, Yom Genusia es el día, volvemos a la primera explicación, en el cual se inaugura al rey. El momento que nombraron al rey, como dijimos al principio, se hacía una inauguración y ese es el día de Yom Genusia. Me preguntaste de la Baraita que dice Yom Genusia y el día de inauguración. Tenemos que decir, como dijimos antes, Hadidea Debre, Yom Genusia es el día de la inauguración del rey mismo y Yom Shamidim et Malkam es el día en el cual el rey en vida nombra a su hijo como rey, que también se hace una inauguración. Ese es otro estilo de fiesta. Pero preguntamos que no me cuadra esto porque en Edom, en los romanos no ponían, el hijo del rey no era rey. Y según esto no me cuadra. ¿Cómo hacía una fiesta para el hijo del rey? ¿Cómo hacía una fiesta cuando el hijo del rey se convertía en rey si el hijo del rey no es rey? No, podemos decir que de forma natural no era rey. Pero si había una petición especial del rey que le pedía a sus ministros que nombren a su hijo para el reinado, ahí sí lo procedían a hacer. ¿Cuál es la prueba? Antoninus. ¿Cómo se llamaba el hijo de Antoninus? Asverus. Antoninus pidió que su hijo Asverus sea rey y efectivamente fue rey. Entonces significa que todo lo que decimos que rey, hijo de rey no hay en Roma es por naturaleza. Pero cuando el rey pide que su hijo sea rey, ahí sí proceden ¿a qué? A nombrarlo. Y la Gemara nos cuenta cómo fueron las circunstancias de ese nombramiento que Antoninus le pidió a sus ministros que nombren a su hijo Asverus como rey. Dice la Gemara, Antoninus fue donde Rebbi, vamos a ver varias historias más adelante, que eran muy allegados. Antoninus era muy allegado a la Torah. Antoninus fue donde Rebbi y le preguntó a Rebbi el siguiente consejo: quiero que mi hijo Asverus sea el rey, el próximo rey. Y adicionalmente él quería dos cosas, quería eso y quería también de que la ciudad de Tiberia se convierta en una ciudad calaniá. ¿Qué es calaniá? Que no haya impuestos. ¿Sí? Pero, le dice Antoninus a Rebbi, si les pido a mis ministros solo una cosa, me la conceden. Si le pido dos, no me la conceden. ¿Qué hago? Viene Rebbi y de manera berremes, ¿cómo se dice berremes? Berremes,
encriptado, ¿sí? No le responde claramente, y vamos a ver más adelante por qué no le respondió claramente Rebbi, ¿sí? Medio alusivamente le dijo Rebbi, mira, agarró una persona, la montó encima de otra persona y le dio a la persona de arriba una paloma, ¿sí? Que la suelte para que vuela. Esa fue la respuesta de Rebbi. Vamos a ver después por qué Rebbi no le quiso decir claramente. Antoninus entendió el mensaje. Aquí nos está insinuando a través de estas acciones que básicamente le está diciendo, mira, tú encárgate de que tu hijo pide nada más una cosa. ¿Cuál qué cosa? Que le dice Antoninus, está insinuando Antoninus, y Antoninus entendió ese mensaje. Que nada más el hijo sea rey. Y una vez el hijo sea rey y esté arriba, sí, él puede mandar la paloma y él puede decidir que no haya más impuestos. ¿En dónde? En Tiberia. La Gemara trae otras historias que pasó entre Rebbi y Antoninus. Amarle metzarim li hashuve romae hava me'ayel leglegina kol yom ha'akar lepugla min mishra kameh. Amar shema mineachi kamar li ad ketol had minayu velot itgare beu bejulu. Otra historia que también Antoninus le pregunta a Rebbi, ¿qué hace? Le pregunta un consejo y Rebbi le responde de una manera alusiva, ¿sí? O sea, no explícitamente. Y vamos a explicar el porqué de ambas historias. Le dice Antoninus a Rebbi lo siguiente: hay personas importantes romanas que me están haciendo de sufrir. Antoninus era el emperador, el rey. Así le dice a Rebbi, ¿qué hago? Le dice Rebbi, no le dice, le hace algo que le insinúa a Rebbi que ¿qué? Ven, acompáñame, todas las mañanas quiero que me acompañes al campo. Iban al campo y cada día Rebbi sacaba un rábano de la tierra, un rábano. Dice Antoninus a él mismo, estoy entendiendo el mensaje, básicamente está diciendo que los mate, pero no todos a la vez, sino que uno por uno. ¿Sí? Cada día. ¿Por qué? Porque si mata a todos una vez, se le mata a todo el mundo encima. ¿Sí? Ahorita viene la Gemara y pregunta, Veleimale memar vehedia amar sham eja shuver romeo metzarule. Veleimale velajas mishum dichtiv kiofa shamaim yolichet akol. Escuchen bien esto, Rapotay. Pregunta aquí, ¿por qué no le dice claramente cuando Antoninus le pregunta a Rebbi consejo? ¿Por qué Rebbi no le da el consejo claro? ¿Por qué le tiene que dar alusiones, encriptarle las cosas para que él entienda? Lo entendió bien al final Antoninus, pero ¿por qué no habla claro? Dice, no, porque tenía miedo Rebbi de que las personas estas importantes de Roma, de la misma manera que lo están haciendo sufrir aquí en Antoninus, cuando escuchen que Rebbi le está dando un consejo a Antoninus, van a hacerle sufrir ¿a quién? A Rebbi. Por eso no quiso hablar claro. ¿Sabes qué? Entonces que lo diga claro, pero en bajito, en secreto. Dice el pasuk en Coelet 10:20, el ave del cielo se lleva el sonido. Se lleva el sonido y llega. Cuando uno habla, llega al final. Hay que tener cuidado. ¿Sí? Uno no sabe cuando uno habla en particular lo más secreto, si se queda ahí entre los cuatro ojos o sale. La semana nos sigue contando otros acontecimientos, otro diálogo que hubo entre Rebbi y Antoninus. Sábele ahí beratad ishma girá, kavda isura, shadale gargirá, shadale kuzbartá, shadale karté, shalahle hasá. Escuchen esta historia. Antoninus, que era muy allegado a quién, a Rebbi, tenía una hija que se llamaba ¿qué? Girá. Así se llamaba la hija, Girá. ¿Sí? Girá. Y ella hizo una prohibición. Tuvo relaciones promiscuas con otro hombre. Antoninus quería recibir el consejo de Rebbi. ¿Qué hacer con la hija? Pero tenía miedo Antoninus que la gente se entere de esto. Entonces, el mismo Antoninus no le habló claro a Rebbi, sino le mandó también un mensaje indirecto, alusión. ¿Y qué le manda? Le manda una hierba, se llama hierba cohete, rúcula, que en arameo se dice gargirá, ¿sí? Que insinúa que, entonces cuando recibe Rebbi ese gargirá, dice que me está mandando esta hierba el día de hoy. Algo me está insinuando. Gargirá insinúa el nombre arameo llamado Girá, que es su hija. Y también que Gargirá agregó una resh más ahí que nigrar, se arrastró a un pecado. Entonces Rebbi entendió el mensaje. Entonces básicamente está preguntando qué hacer. Rebbi le responde también que con un mensaje encriptado le manda cilantro. Le manda cilantro Rebbi a Antoninus, ¿sí? Insinuando que ¿qué? ¿Cómo se dice cilantro en arameo? Kuzbartá. Kos, ¿sí? Bartá. Kos es shahitá. Hazle shahitá a Bartá, a tu hija, mátala. Así básicamente le insinuó Rebbi a quién? A Antoninus. Pero Antoninus dice, no, pero
no me cuadra todavía, le manda un puerro. Puerro, le manda puerro. Puerro, ¿cómo se dice? Carté. Básicamente le está insinuando, y Rebbe entendió el mensaje, que si él mata a su hija, ¿sí?, se va a quedar el nihrat, caret de familia, no va a tener descendencia. Entonces le envía Rebbe a Antoninus, si es así, entonces te mando una lechuga. ¿Cómo se dice lechuga en arameo? También en hebreo, hasa, que qué, yahus, que tiene que tener piedad. O sea, básicamente está diciendo Rebbe, Antoninus, si es así, tahus, ten piedad de ella y no la mates. Esa fue la historia. Seguimos. Kol yamah veshadar le daba perija bematarta. Perdón, bematarta. Sí. Vejita pumayu. Amar leu. Amtu hitel rebi. Amar le rebi. Lo tzrichna itle tuva. Amar le lehevu le mande batrach de yahve le batrai. De atu batrachu de ate minayu neipukalayu. Dice la otra historia que pasó entre Rebbe y Antoninus. Todos los días Antoninus le mandaba a Rebbe un saco, ¿sí?, lleno de oro triturado. Un saco lleno de oro triturado, así se lo mandaba. Y los sacos eran de piel. Y en la boca de los sacos ponía que trigo. ¿Para qué? Para que si los mensajeros abren, van a ver que es trigo y no es oro, ¿sí? Y le dice Antoninus a los mensajeros, mándale estos trigos ¿a quién? A Rebbe. Y después Rebbe le dice a Antoninus, después de recibirlos, no, yo no necesito, ya tengo, no necesito el dinero, ya tengo mucho. Le está mandando todos los días, le mandaba un saco lleno de oro, imagínense ustedes. Le dice a Antoninus, agárralo porque si tú tienes mucho y no necesitas, que sean para tus hijos. Y ellos se lo van a dar a sus hijos, o sea, a tus nietos. ¿Y por qué? Porque si eventualmente le piden mi imperio romano impuestos muchos a tus hijos. Hoy en día está controlado, contigo somos amigos, pero la próxima generación le piden a tus hijos, a tus nietos, no van a tener cómo pagar. Agarra esto para que tengan cómo pagar. O sea que Antoninus, ¿sí?, así dice el Maharsha, ya sospechaba que los próximos reyes que venían después de él, los próximos reyes romanos, iban a poner impuestos muy altos sobre los judíos. Entonces digo, ¿sabes qué? Para facilitar a la familia de Rebbe, que era muy allegado, voy a empezar a mandarle mucha riqueza para que puedan pagar, no solamente él, sino sus hijos, no solamente sus hijos, sino también sus nietos puedan pagar esos taxes, esos impuestos. Seguimos. Avi elehaine kirta, dave ailami betal de bet Rebbe, kol yomave maiti treavde, had katlea baba de Rebbe, me had katlea baba de bete. Amarle, beaina de atina loni shakach gebar kamach. Yom hadash kechel Rabbi Haina bar Chama de Yativ. Amarle lo amina lach beina de atina loni shakach gebar kamach. Amarle let den bar inish. Amarle, eimale leau avda de gania baba de Cain beleite. Azar Rabbi Haina bar Chamash kecheda veketil. Amar, echi evid, yeizil veimale diktil, en meshima la kalkala. Eshbeke veizil, kamezazim malchuta. Bay rahame ale veachie. ושדרי אמר ידן נזותי דהתבחו מחיי מתים מיהו בעינה דעתינא לא נשכח y נשכמח. Dice la Gemara la siguiente historia interesante. Antoninus tenía un túnel, una cueva, un túnel que pasaba debajo del subterráneo, ¿sí?, desde su casa a la casa directa de Rebbe, ¿sí? Y todos los días iba Antoninus a la casa de Rebbe por ese túnel. ¿Para qué? Para estudiar Torah. Todos los días que iba, Antoninus siempre iba acompañado con dos de sus sirvientes, esclavos, como está escrito, con Ushnene Arabi Mo, con Abraham, ¿sí?, acompañado de dos. Pero él no quería que nadie se entere que él iba a estudiar con Rebbe. Entonces, ¿qué hacía? Iba acompañado de dos. Apenas llegaba a la casa de Rebbe, antes de entrar mataba a uno, ¿sí? Y cuando ya salía de Rebbe e iba de regreso a su casa, acompañado nada más de ¿qué? Del que quedaba de uno, antes de entrar a su casa propia de regreso de Antoninus, mataba ¿qué? Al otro. De esa forma aseguraba que nadie se iba a enterar que Antoninus iba a estudiar Torah. ¿Con quién? Con Rebbe. Viene Antoninus y le dice a Rebbe, solo por favor te pido algo, yo ya me estoy encargando de mi parte. Por favor te pido que cuando yo entro a tu casa a estudiar Torah contigo, no quiero que haya nadie en tu casa. ¿Sí? Por privacidad. Y efectivamente Rebbe lo cumplió, pero un día Antoninus llega a la casa de Rebbe y se encuentra con un personaje.
aparte de Rebbi, está ahí Rabbi Hanina bar Jama, que estaba sentado ahí. Le dice Antoninus a Rebbi, ¿no? ¿Acaso no te dije que cuando yo llego no quiero ver a nadie acá? Le responde Rebbi, no, tú no quieres saber a ninguna persona, él es un ángel. Rabbi Hanina bar Jama es un ángel. Bueno, le dice Antoninus a Rabbi Hanina bar Jama para ver si es un ángel. Mira, hay un esclavo mío que está en la puerta de la casa de Rebbi, ¿sí? Que está durmiendo, en verdad está muerto el que mató, ¿sí? Tráelo para acá. Si es un ángel puede revivirlo. Si efectivamente va Rabbi Hanina bar Jama y encuentra que no está dormido, sino está muerto. Si dice, uy, ¿qué hago? Él no sabe ahorita qué hacer, ¿qué hago? Si voy, regreso y le digo a Rabbi Hanina cuando está en la casa de Rebbi, mira, está muerto, estoy transgrediendo que en Meshivim a la calcara, lo cual significa que cuando uno va a hacer cuando mandan a alguien como mensajero, no tiene que regresar y contar cosas malas. Entonces me mandaron para traerlo, entonces que voy a regresar y decirle a Antoninus que se murió, es algo negativo, no es correcto. Por otro lado, que de repente, ¿sabes que me hago loco y me voy y no regreso a la casa de Rebbi? No, tampoco puedo con maljuta y respeto al rey. Tengo que regresar, no puedo dejarlo guindado. ¿Qué hizo al final? Entonces, Rabbi Hanina bar Jama pidió tefilá por el muerto y revivió. Y lo llevó ¿a dónde? A Antoninus. Entonces Antoninus se sorprendió. Y Antoninus le dijo a Rebbi, yo sé que cualquier persona más pequeña del pueblo de Israel, de ustedes, tiene fuerza para ¿qué? Revivir. Pero aún así no quiero ver a nadie aquí en esta casa cuando estoy contigo. ¿Sí? No quiero ver a nadie. Ok, seguimos. Kol yom habe meshamesh Rebbi ma'achile mashkele. כי אהבה באי רבי למסק לפוריה, הווה גחים כמה פוריה, אמר לנוסקי להווי לפוריח. אמר לבורך ארה לזלזולה במלכות הכולאי. אמר מייסימני מצא תחתיך לעולם הבא. Dice la Gemara, todos los días Antoninus no nada más iba a estudiar ahí, sino le servía, le ayudaba a Rebbi. Él le daba de comer, él le servía, le traía los platos. Antoninus a Rebbi. Igualmente le daba de beber. Y cuando Rebbi quería subir a su cama, Antoninus se agachaba para que Rebbi pueda subir sobre su espalda y después subir a la cama, como un escalón. Y sobre esa última acción, Rebbi le dijo, no. Le dice, mira, no es correcto que esa última parte, porque eso ya es zilzul en el melech, es demasiado desprecio y no lo acepto. Y le dice Antoninus, no, ojalá que pueda ser yo siempre el colchón de abajo en el mundo, el colchón tuyo de abajo en el mundo venidero. Sigue diciendo la Gemara, amarle. Atina le alma de ate, amarle beaketiv, velo yesaril de betesav, beose maase esav. Tan en amiaji, velo yesaril de betesav, viajó la colta, mundo mar le betesav, beose maase esav. Le preguntó Antoninus a Rebbi, dime algo, ¿yo voy a tener olama ba, mundo venidero? Le dice Rebbi, claro que sí. Le dice Antoninus, pero no me cuadra porque el pasuk en Obadía, capítulo 1, versículo 18, está hablando sobre la profecía de los castigos, de la consecuencia que va a tener Edom, Roma, por estar persiguiendo y acabando con Israel. Dice el pasuk ahí, Velo y Esarid le Esav, no va a quedar nada de Esav, o sea, ni Olam Hazé ni Olam Haba. ¿Sí? Entonces significa que nadie va a tener Olam Haba y yo soy de Esav. Entonces, ¿cómo tú me dices que voy a tener Olam Haba? Le dice Rebbi, no, este pasuk está hablando Bemishe Ose Maase Esav. No va a quedar nada de aquellos que tienen la conducta de Edom, la conducta de Esav, la conducta de los romanos. Pero tú que eres tzadik, que no tienes esa conducta, sí va a quedar. Y efectivamente hay una baraitá que dice claramente así. La baraitá cita este pasuk, Velo salir le betesav, no va a quedar nada. Dice, uno hubiese pensado que no va a quedar nada en absoluto, Talmud Omar, le betesav, únicamente para los que tienen la conducta de Esav. Pero los que no, aunque son descendencia de Esav, sí van a quedar y van a tener, y pueden tener el Olam. Amarle veaketiv, shama edom melajea vejol nesia, amarle melajea velo kol melajea, kol nesia velo kol sarea. Tanan amiaji, melajea velo kol melajea, kol nesia velo kol sarea, melajea velo kol melajea prat le Antoninus ben Asverus, kol nesia velo kol sarea prat le ktia bar shalom. Le dice Antoninus a Rebbi, pero ¿cómo? Hay otro pasuk que está hablando de la profecía de todas las naciones que van a ir al Geinom, al infierno. El pasuk en Yehezkel 32:29 dice, Shama, ahí en el Geinom, Edom melajea vejol nesia. Ahí en el Geinom estarán ¿quién? Edom melajea, los reyes de Edom, Esav, Roma, vejol nesia, y todos sus líderes. Importante antes de seguir, aclaro. Dice melajea, no dice kol melajea. Edom melajea, los reyes de Edom, y después respecto a los líderes, Nesia dice Kol Nesia. Dice la baraitá,
Entonces viene aquí y le dice a Antonino Sarreb, y vemos que todos los líderes de Edom van a tener que Geinom. Si yo estoy ahí metido, le dice Rebbi, no. En este pasú dice los reyes y no dice todos los reyes, ¿sí? Y adicionalmente dice todos los líderes, pero no dice todos los ministros. ¿Qué viene a aludir y qué te viene a excluir? La Gemara trae una variedad que dice la misma idea y te dice cuál es el caso que queda excluido. Dice la variedad, melajea y no col melajea, col nesiea y no col sarea. ¿Sí? ¿Qué te viene a excluir cada uno? Melajea, velo col melajea cuando decimos que los reyes de Edom y no todos los reyes, te viene a excluir ¿quién? Al rey ¿quién? Antoninos, Ben Asverus, que era un rey de Roma, que sí va a tener que Olam Abba, y por eso dice melajea, los reyes, no todos los reyes, hay uno que queda excluido, ¿quién? Antoninos. Y por otro lado, cuando el pasuk dice col nesía, todos los líderes, presidentes, ¿sí? Gobernadores, ¿sí? Todos los líderes y queda excluido los ministros. ¿Quién es ese ministro que queda excluido? Y no todos los ministros. ¿Quién es el que queda excluido de los ministros? Ketia Bar Shalum. Ketia Bar Shalum era un ministro romano que sí va a tener que Olam Abba. Y la Gemara nos comenta sobre Ketia Bar Shalum. Ketia Bar Shalum, Maihi. ¿Cuál fue la historia relacionada con Ketia Bar Shalum que por eso se merece Olam Abba? Dice la Gemara. Ketia Bar Shalum Maihi dao que sarada besani le Yehudae. Amar leula hashive de malchuta. Mi she'ala lo nima beraglo. Ikteena ve'echie ve'anijena ve'itzaer. Amru le ikteena ve'echie. אמר לקטיה בר שלום חדה, ולא יכלת לאו לחולו. דכתיב, כי כארבע רוחות השמיים פרסתי אתכם. מהי כאמר? אילמה דבדרתון בארבע רוחות, היי כארבע רוחות לארבע רוחות מבאלה. אלא, כשם שאי אפשר לעולם בלא רוחות, כך אי אפשר לעולם בלא ישראל. ועוד, קראו לך מלכות הקטיה. אמר לך מימר שפיר כאמרת. מי הוא כל דזקי למלכה שדולה לקמוניה חלילה. כדהה ונקטין לויזלין, אמר לה עם מטרוניתה, ואילה לאילפה דאזלה בלא מכסה. נפל על רשת דרולתה, כתרה, אמר יהבית מכסי, חלפית ועברית. כי כשדו לה אמר כל נכסי לרבי עקיבא וחבריו. יצא רבי עקיבא ודרש, והייתה לאהרון ולבניו, מחצה לאהרון ומחצה לבניו. יצא בת קול ואמרה, כתיה בר שלום מזומן לחיי עולם הבא. בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו Bekama Shanim. Escuchen bien, Rapotay, lo que pasó con Ketia Bar Shalom, una historia increíble. Había un quesar, un emperador de Roma, que odiaba a los judíos, ¿sí? Y le preguntó a los consejeros importantes del reinado, díganme algo, a alguien que se le desarrolló una carne muerta, una verruga, ¿sí? En su pierna, ¿qué hace? ¿Sí? ¿Qué hace? ¿La corta y así vive? ¿O la deja y sufre? Así estaba refiriéndose a la carne muerta, se refería a Israel. Tengo a Israel aquí, ¿qué hago con ellos? ¿Los corto y lo mato y vivo tranquilo? ¿O los dejo y voy a tener que sufrir? Le dicen sus consejeros, definitivamente, córtala y vive tranquilo. O sea, mata que extermina a los judíos. Viene Ketia Bar Shalom, el ministro Ketia Bar Shalom, y le dice al emperador, no hagas eso. Por dos razones no tienes que hacerlo. Uno, no vas a poder contra ellos, porque están esparcidos en todo el mundo, no vas a poder exterminarlos. Y antes de pasar al segundo, ¿cuál es la fuente para esto? El pasuk en la profecía de Akadosh Baruj Hu a Israel en Zeharia 2:10 dice Ki ke'arba ruchot hashamayim perasti etchem. ¿Qué significa esto? Sí, se refiere que los esparció por los cuatro rujot, ¿cómo se dice? Por los 4 puntos cardinales, ¿sí? Por todo, ¿sí? Entonces el pasuk no debería decir Ki ke'arba, debería ser le'arba, a los 4 puntos cardinales. Entonces, el hecho que dice ke'arba es para decirte que de la misma manera que el mundo no puede sin vientos, si no hay vientos hay mucho calor y no hay lo que hacer, no se puede, no existe que haya existencia en el mundo sin vientos, igualmente el mundo no puede sin Israel, ¿sí? Entonces, dice, eso es lo que se refiere, que Arba Rujot, que es que Arba Rujot, como los 4 vientos del cielo que siempre están dando viento y sin ellos es imposible que el mundo se mantenga, que el mundo siga existente, igualmente, esparcía a Israel alrededor de todo el mundo para que todo el mundo se pueda mantener. Entonces por eso le dice Ketia Bar Shalom, el ministro, al emperador, le dice, Ketia Bar Shalom era ministro, ¿sí? Al emperador le dice, no hagas eso, uno, porque no vas a poder contra ellos, ¿sí? Y dos, si vas a exterminar a un pueblo completo, te van a tildar, te van a llamar Malhutá Ketia,
un reinado separado, un reinado que extermina pueblos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque parte de sus habitantes, parte de las personas fueron completamente, una nación fue completamente eliminada. Y no es bueno, le dice el ministro que te llama Shalom al emperador, que te llamen que tú matas a naciones. Sí, uno puede acabar con parte, pero no con todo. Cuando el emperador escucha esos argumentos de que Tiabar Shalom le dice, es que dijiste bien, pero hay una regla, que el que le gana a quien en argumentos el emperador romano, ¿sí? Tiene un castigo. ¿Cuál es el castigo? Lo meten dentro de una casa que está lleno de tierra y se va hundiendo y se entierra vivo hasta que muere. Bueno, lo agarran las personas, proceden a hacer eso, lo agarran las personas del emperador y van a ¿dónde? A esa casa. Y viene una matrona romana y le dice a Ketiá bar Shalom, pobre de ti, que un barco se está yendo sin pagar los impuestos. ¿Sí? O sea, básicamente le está diciendo, pobre de ti, Ketiá, que están yéndote a matar, ¿sí? Por ayudar a Israel, y aún así no vas a tener Jereg Olam Haba porque no tienes circuncisión. ¿Sí? Entonces, en ese momento, cuando Ketiá escucha eso de esta señora matrona romana, de inmediato se cae sobre su prepucio y lo arranca y lo corta. Y en ese momento dijo, listo, ya pagué los impuestos. ¿Sí? Por lo tanto, voy a salir de este mundo venidero al momento de morir y pasar al Olam Haba. Y cuando lo meten dentro de esa casa que está llena de tierra y se empieza a enterrar, antes de que pase eso, dicen, todos mis bienes, todas mis pertenencias, se las doy a Rabbi Akiva y sus amigos. Y Rabbi Akiva, ¿cómo se divide ahorita? Rabbi Akiva interpretó el pasuk que dice en Lechem Apanim, respecto al pan del Bet Hamikdash, dice que se le da a Aarón y Banab, Aarón y sus hijos, como aquí similar que le dijo a Rabbi Akiva y sus amigos. ¿Y cuánto se le da a Aarón? Yo que mencionó Aarón y Banab, se le da mitad a Aarón y la otra mitad se divide entre los hijos. Igualmente aquí, las pertenencias, los bienes de él, mitad a quien, a Rabbi Akiva, y la otra mitad se divide entre todos los amigos de Rabbi Akiva. De todas formas, dice la Gemara, concluye la Gemara, dice que en ese momento salió una voz celestial del cielo y dijo que Tiá bar Shalom está bienvenido al Olam Haba directo, sin juicios, sin sufrimientos en el Gehinom, sin nada. Sin sufrimientos en el Gehinom, sin nada. Y en ese momento, Rebbi, cuando escucha todo esto, llora y dice, hay gente que puede adquirir el mundo, o sea, el mundo venidero, en un segundo, como esta persona. Y hay otros que solo después de trabajar todo el año, año tras año, y tener mucho Yirat Shamayim y trabajar en Avodat Hashem, como Rebbi, ahí es como se lo merece. Pero hay gente que en un segundo adquieren el Olam Haba, ¿como quién? Como este ministro de Roma llamado Ketiá bar Shalom. Seguimos. Antoninus Shamshel Rebbi, Adarkan Shimshel Rab, Shamshel Rab, Kishahiv Antoninus Amar Rebbi Nitbarda Havila, Kishahiv Adarkan Amar Rab Nitbarda Havila. Ahorita la Gemara nos trae otros goim, otros gentiles tzadikim que hubo. Antoninus era gentil, pero él sirvió a Rebbi, como mencionamos. Igualmente hay otro que se llamaba Adarkan. Él era uno de los ministros de una de las naciones idólatras. Él sirvió a quién? A Rab, en otra generación. Cuando falleció Antoninus, Rebbi dijo Nitbarda Havila. ¿Qué es Nitbarda Havila? El paquete se desenredó. O sea que el cariño, el amor que había entre las dos almas, entre Rebbi y Antoninus, y eso mantenía cierta relación entre Israel y Roma, se mantenía. Una vez murió Antoninus, el paquete se desenredó, o sea, ya no sabemos qué va a pasar, dijo Rebbi básicamente cuando murió Antoninus, no sabemos qué va a pasar con el próximo rey. Y similarmente cuando murió Adarkan, que era muy amigo de Rab, dijo Rab también sobre él que Nitbarda a Javila. Seguimos. Onkelus Barclonimus y Gayer Shadar Kesar Gunda de Romaya Batre Mashchinu Bekrae y Gayur Hadar Shadar Gunda de Romaya Harina Batre Amar lehu lo tembru leve lo midi, que abu shakle veazlu amar lehu, eima lehu milta bealma, ni fiora nakat nura kame pifiora le duxa le egmona le coma mi nakat nura mi kame inshe, amrele lo, amar lehu, hakadosh baruchu nakat nura kame Israel, dichtiv Hashem olech livnei yomam vegomer, y gayur kulu, ada shadar gunda harina batre, amar lehu lo tishtau midi bade, ki naktele ואזלה חזה מזוזתה דמן הפיתחה. אותיב ידע לה ואמר להו, מהי היי? אמרו לה, אימה לנעת. אמר להו, מנהגו של עולם.
Melech basar vadam yoshev mi bifnim, va'avadam meshamrim oto mi bachutz, ve'ilo akadosh baruch hu avadav mi bifnim, ve'hu meshamra mi bachutz, sheneemar, Hashem yishmor tzedecha uboeja, me'ata ba'olam gayur, tú lo shadar batre. Dice la Gemara. Onkelus, que fue el que hizo el Targum, ¿sí? Onkelus era hijo de Clonimus, ¿sí? De Clonimus, ¿sí? Onkelus se convirtió, era del Imperio Romano, era familiar del emperador, ¿sí? Y se convirtió al judaísmo y se escapó. El emperador, cuando escucha que un miembro de la familia tan importante se convierte al judaísmo, no acepta. Y de inmediato que envía un grupo, ¿sí? Como se dice, una plugat hayalim, ¿sí? Una brigada de soldados a buscarlo a él, para traerlo para acá y juzgarlo y ver qué hacer. Bueno, llega ese grupo de soldados en donde Onkelus. Y Onkelus empieza a dialogar con ellos y a comprobarle por qué se convirtió y trajo Pesukim de la Torah. Y al final ese grupo de soldados también se convirtieron. Bueno, el emperador ve que no regresan, manda a otro grupo. Pero ya sabe que no están regresando porque se convirtieron. Entonces manda a este segundo grupo y le dice al segundo grupo de soldados, vayan, pero no se atrevan a ¿qué? A hablar con él. No quiero que hablen con él, no tengan diálogo. Bueno, van para la casa de Onkelus, entran y Onkelus dice, un segundo, le voy a explicar, le voy a comprobar de los pesukim. Dice, no podemos escuchar ¿qué? No podemos dialogar. Bueno, cuando estaban agarrando a Onkelus para sacarlo, le dice Onkelus a los soldados, ¿saben que le voy a decir algo pequeñito, algo muy chiquito? Nifiorá agarra el nombre de ciertas personas, ¿sí? Nifiorá agarra una antorcha enfrente de él, Pifiorá, para alumbrarle a Pifiorá. Pifiorá agarra una antorcha enfrente de Duxá para alumbrar a Duxá. Duxá agarra una antorcha para Agmoná. Y Egmoná agarra una antorcha para Comá, para el rey. Pero el rey agarra una antorcha. ¿El rey agarra una antorcha? No. Todo es ubicado hacia el rey. Todo es para que uno tenga luz y el otro. Y al final llega ¿quién? A que el rey tenga luz. Pero el rey mismo no agarra antorcha. Le dice Onkelus, pero miren qué diferencia es el pueblo de Israel. Cuando estaban en el desierto, ha escrito que Hashem es el que iba de primero. Y él, Hashem, el rey, es el que agarraba ¿qué? La antorcha para iluminar a todo el mundo. Miren la diferencia de reyes, Leavdil. Entonces todos le gustó ese argumento y se convirtieron. Escucha esto el rey del emperador de Roma, ¿sí? Y bueno, y manda un tercer grupo. Y ahí sí les dice, no quiero que hablen nada. No nada más no dialogar, sino también si les pregunta algo, no le respondan. Bueno, de inmediato entran ese tercer grupo a la casa de Onkelus y se lo llevan y dicen, no, pero vamos a dialogar. No, déjame decirte algo, déjame preguntarte algo. No. Pero cuando sale Onkelus, pasa por la puerta de su casa. Y en la puerta que hay, mezuzá, él agarra y ve la mezuzá y pone la mano en ella, o sea, la besa, ¿sí? Y le pregunta a Onkelus, a este cuarto grupo, ya no sé en qué estamos, tercer grupo, le dice, ¿qué es esta cosa de la puerta? Onkelus le pregunta a ellos. Le dicen los soldados, ¿y yo qué voy a saber? Dinos tú qué es. Y ahí empezó. Sí, ahí empezó ya el contacto otra vez. Le dice Onkelus, mira, te voy a explicar. Mira cómo es increíble la Torah, el judaísmo. La costumbre del mundo es que un rey de carne y hueso, carne y sangre, siempre está sentado dentro de su palacio adentro. Y los sirvientes, esclavos, la seguridad, el esquema de seguridad está en ¿dónde? Afuera. O sea que el rey está tranquilo de la vida. El que se arriesga, ¿quién es? Los esclavos. Pero con Kadosh Baruj Hu no es así. Los esclavos de Kadosh Baruj Hu, o sea, nosotros estamos adentro en la casa. Y a Kadosh Baruj Hu, a través de la mezuzá, ¿dónde está? Afuera. Y como dice el pasuk sobre la mezuzá, 121.8, Hashem, no sobre la mezuzá, Hashem. Hashem es el que cuida tu salida y tu entrada siempre. Cuando escuchan esto, este grupo también se convirtieron. Y cuando ve el emperador que cada vez está perdiendo más personas que se están convirtiendo, ya no mandó a más nadie. Seguimos un poco más. Vayomer Hashem la. Shene goim bebitnech, amar Rav Yehuda, amar Rav, al tikri goim ela geim. Ze Antoninus verebi. שלא פסקו על שולחנם לא חזרת ולא קישוט ולא צנון, לא פסקו מי על שולחנם, לא חזרת ולא קישוט ולא צנון, לא ימות החמה ולא ימות הגשמים. דאמר מור צנון מחתך מאכל, חזרת מהפך מאכל, קישוט מרחיב מאין. ועתנא דבר ישמעאל למה נקרא שם קישואים, מפני שקשים לגופו של אדם ככה לעבוד לו, כשהא ברב רבה, הא בזוטרה. La Gemara trae un último
análisis, diálogo que pasó entre Rebbe y Antoninus. Regresamos a lo de Rebbe y Antoninus. Cuando está escrito en la Torá un pasuk que la profecía que le dieron a Rivka cuando estaba embarazada. Hashem le dice, Vayomer Hashem la Shene Goim bebitnej. Aparentemente la explicación sencilla es, le dice Hashem a Rivka, 2 naciones, ella estaba confusa, que estaba pasando por pasaba por la idolatría y quería salir, pasaba Midrash que dice, bueno, Vayomer Hashem le dice a Hashem a ella, Shene Goim bebitnej. Aparentemente, ¿qué significa? 2 naciones hay en tu vientre, ¿sí? O sea, Esav, cabeza de Edom, Roma, y Jacob, cabeza de Israel. Dice Rabbi Yehuda nombre de Rab, esta es la explicación sencilla. Esta es la explicación sencilla. Goim, naciones, pero también se puede leer como Geim, que es Geim orgullosos, ¿sí? O sea que le está diciendo que hay 2 orgullosos, 2 personas grandes que van a salir de Rivka. O sea, 2 personas que van a salir de esas 2 naciones importantes, Isatikim. Uno de Edom y otro de Israel. No está hablando de los que están en el vientre, sino 2 que van a salir descendientes de cada uno importantes. ¿Quiénes son? Antoninus, el emperador de Roma, que era Sadik, y Rebbe, que era el nací de Israel. Que ellos siempre actuaron con grandeza y con abundancia, hasta tal punto que siempre en sus mesas siempre habría hazeret, lechuga, kishut, pepino, y tzenón, rábano. Siempre había, nunca faltaba, ni en el verano ni en el invierno. Y esas verduras servían mucho para, facilitaba mucho la digestión, ¿sí? Como dice el rabino, como dice Mar, ¿sí? De Amar Mor, que el rábano se encarga de cortar la comida, triturar. La lechuga la voltea, la mueve, ¿sí? Y el kishut, el pepino, agranda el estómago y facilita la digestión. La primera pregunta sobre el tema del kishut, sobre el pepino, no me cuadra, porque Rabbi Ishmael, en el Midrash de Rabbi Ishmael dijeron una braita que dice que por qué los pepinos se llaman kishuin, porque son caché para el cuerpo, porque son duras, son peligrosas, no es bueno, es negativo para el cuerpo, como si fuese que espadas. Sabemos que kishuim no es bueno para la digestión, sino es malo. Dice la hermana, no es contradicción. La braita dice que kishuim, kashim laguf, que los kishuim eran malos para el cuerpo, se refiere cuando son los pepinos grandotes, ¿sí? Pero lo que dijo, la membra que dijo Mor, de Amar Mor, que los kishutim son que los kishutim son buenas y agrandan el estómago, se refiere a los pepinos que son pequeños. Esos son buenos, dependiendo del tamaño. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.